y afortunadamente él goza de buena salud, y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo, Le voy a decir una cosa muy pragmática: casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. ¿En serio? ¿Por qué no nos dijo eso antes? Así, en vez de guardarnos en nuestras casas, hacemos fiestas de contagio como niños con varicela y nos volvemos inmunes todos juntos. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque el escudo protector es la honestidad y un chingo de papel de baño. Chester, armé este fuerte para que nos protegiera. ¿O no? No. Tienes fiebre. No, tú no. Muy chingones se sentían todos haciendo chistes del coronavirus cuando solo era pedo de los chinos, y ahora se les aguadan los calzones solo de ver a alguien tosiendo en el metro, cuando perfectamente sabíamos que tarde o temprano iba a suceder lo que era natural e inevitable: que le sacaran una cumbia. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Sería un estúpido si pretendiera ser un epidemiólogo de la noche a la mañana. Yo no les puedo decir cuál es el origen del COVID-19, cuáles son los síntomas y riesgos del virus, cuándo terminará esta contingencia y si es que algún día le encontrarán una cura. Es más, pendejos estarían ustedes si no entendieran que esto es un análisis y no una fuente de información oficial. Pero el problema del coronavirus es que es un problema sistémico. Esto quiere decir que al provocar una crisis de salud, provoca una crisis económica. Esto provoca una crisis social y rebota en una crisis política. Y en este momento que acabamos de entrar oficialmente a la fase 2 de la contingencia por el coronavirus, quiero hablarles del problema y las repercusiones políticas en México. Porque ahora, más que en cualquier momento de los últimos 150 años, necesitamos más gobierno y menos presidente. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salga. Cuando digo esto, me refiero a que el gobierno está formado por instituciones, dependencias, expertos, científicos y técnicos con la capacidad de evitar que lo que es una situación de contagio se propague a un verdadero nivel de epidemia. En este momento no existe mejor recomendación que aquellas que provengan de las autoridades en el sector salud. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. Él es Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, epidemiólogo, y con todas las credenciales para que cierres el puto hocico y le hagas caso, dando un mensaje el 28 de febrero para dar calma, pero tomando las medidas de precaución para evitar que un solo caso de contagio se vuelva un problema de propagación del virus. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Presidente, una foto con la musga. Una foto con la musga. Mi amor. A ver. Ayúdame, heladito, por favor. Heladito, heladito. Presidente, por favor. Para que vaya. Gracias, presidente, hermano. Uno de los problemas más grandes en la política mexicana en toda su historia es que el gobierno
sí responde a las órdenes del presidente. Y que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos orienten y manejen toda la política, la acción que se tiene que seguir llevando a cabo, porque no estamos comenzando, para la atención de este virus. Pero es el mismo presidente el que se pasa por los huevos las medidas de su gobierno. También que no de la mano por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos. En este momento, eso representa que el presidente le está quitando a las mismas personas que él designó para informar y prevenir una crisis sanitaria por el COVID-19 cualquier tipo de autoridad, solo para que él pueda mantener su popularidad y su agenda política. Es como si tu mamá te pidiera que comieras frutas y verduras y tu papá te enseñara a cortar cocaína en un espejo. Si el gobierno le está diciendo a la población que tomen ciertas medidas para evitar la propagación del virus y el máximo representante de ese mismo gobierno, el presidente de la República, hace todo lo contrario solo para mantener este show populista que llaman la Cuarta Transformación, terminan sacrificando el buen criterio de las personas a las que deberíamos estar escuchando. Si llegara a ser portador y va a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría contagiar de alguna manera o no como portador? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. ¡Un momento! ¿Qué no fuerza moral era la nueva generación de los Power Rangers? El principal problema de que López-Gatell asuma al guerrero de Macuspana como una fuerza moral más que como una fuerza de contagio es que se está bajando de su papel de técnico científico para darle al presidente un rol meramente ideológico. El subsecretario está menospreciando las mismas medidas que le dio a la población solo para no exhibir la imprudencia de López Obrador. Pero lo peor es que Hugo López, la chimoltrufia-Gatell, es capaz de, así como te dice una cosa, decirte otra, con 15 minutos de distancia. El punto crucial, personas adultas mayores, conforme mayores su edad, van aumentando su riesgo de complicaciones. Entonces todas debemos estar al cuidado de las personas adultas mayores. Si hay personas en la familia que en las últimas 2 semanas han tenido síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, estornudos, que no visiten a la persona adulta mayor. Y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo, Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Yo sé que esto les va a ofender y hasta se van a morder el cachete del pinche coraje, pero Tato Obrador, con 66 años, no solo entra en la categoría sub-70 de la Liga de Fútbol de la Deportiva Oceanía, también en la de adulto mayor, y con un infarto en su historial médico, califica perfectamente como el postre favorito del coronavirus. Es decir, el presidente tiene las características físicas y humanas que lo meten dentro de la población vulnerable, que nos señaló no Marco Cortés, no el comandante Borolas, no Enrique Alfaro, la bancada del PRI, algún tuitero o algún youtuber. Nos lo dijo la autoridad en el sector salud del gobierno de la Cuarta Transformación. En ese 5% del que estamos hablando están las personas que tienen condiciones físicas, condiciones orgánicas que debilitan su sistema de defensas, sistema inmune. ¿Quiénes son estas personas? Las mismas que hemos estado diciendo y hemos dicho por todos los años que están en riesgo de complicación de la influenza.
adultos mayores, arbitrariamente decimos de 60 y más, menores de edad, 5 y menos, personas con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad. Si López-Gatell, el subsecretario de Salud, nos dice que los seres humanos mayores de 60 años con historial de afecciones cardíacas deben de tener especial cuidado y acatar las medidas para evitar cualquier tipo de contagio, él solito está politizando el asunto cuando afirma que esas mismas indicaciones no aplican solo para un señor que resulta cubrir esas mismas características, ser su jefe y ser el presidente de México. Pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente. Por eso insisto que en este momento necesitamos más gobierno y menos presidente, porque si el gobierno da indicaciones como esta... La Secretaría de Salud ha recomendado la suspensión de actividades no esenciales. Son aquellas que se pueden suspender o posponer sin que se afecte importantemente el propósito o la misión de las distintas organizaciones gubernamentales, sociales o privadas, y que además interesa enfocarse en aquellas en donde la gente, para ejecutar esas acciones, se tiene que movilizar o tiene que trabajar en grupo. Hola, soy Susana a Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Qué tan esencial puede ser que el presidente haga cosas como estas? Porque si desgraciadamente las cosas sí se complican, pues si desde ahora ya estamos entristeciéndonos, pues cuando llegue el momento más difícil, vamos a estar ya vencidos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Somos muy fuertes. Y tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. No soy idiota, yo sé que esto es a lo que se refiere López-Gatell cuando habla de la fuerza moral de Andrés Manuel. Hay municipios de este país que en su jodida vida han recibido la visita de un presidente de la República y que estas giras le está dando esperanza a muchos mexicanos de que nunca los van a volver a ignorar. Y por eso, chingón. 3 hurras para mi presidente. Pero por más fuerza moral y detentes que traiga cosidos a los calzones, eso no le quita su condición de ser humano. Y en este momento, hacer esas giras lo ha vuelto doblemente irresponsable. Primero, si Andrés Manuel llega a contagiarse, no solo pondrá en riesgo ese cuerpecito que funciona a base de barbacoa y tepachito, también al jefe del Estado mexicano, al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y al líder social y político de muchísimos mexicanos. Entonces, se me hace completamente innecesario tener que explicarles el pinche pedote político, económico y social en el que estaríamos metidos si al señor se le ocurre irse a encontrar con su divinidad, por más tranquilidad que eso le provoque a Fernández Noroña. Son creyentes. O sea, ¿por qué se angustian de que van a ir a encontrarse con su divinidad? ¿Por qué les genera problema? Si además saben que es el ciclo de la vida, o sea, ¿no? Les genera angustia, pues tú no son tan creyentes. Y del otro lado, mamá Coco llega besando y abrazando gente como si fuera Luis Miguel entrando al Baby O, a poblados donde la gente tiene más acceso a un vaso de agua de chicayota que una cama en terapia intensiva. Si este pendejo virus pudo entrar al país, el letrero de bienvenida se lo colgaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, lugar que López Obrador visita al menos 2 veces por semana desde que llegó a la presidencia. Lo que están haciendo con estas giras es darle la posibilidad al coronavirus de llegar a través del presidente o de su comitiva a lugares a los que geográficamente o estructuralmente no podría llegar. Pero aún más peligroso es aumentar la posibilidad de contagiar a una persona que no podría costearse o siquiera
identificar una enfermedad así. Muchas gracias. Ahora pues, ándale. Gracias. Gracias. Gracias, presidente, que me vino a ver. Se lo agradezco mucho porque ya lo necesito. Ya lo necesito, por eso Ya, no llores que ya te va a llegar todo. Hasta el día de hoy, no sabemos si el presidente o alguien de su comitiva ha sido contagiado por coronavirus. ¿Pero por qué arriesgar? ¿Por ego? ¿Para lucirse? ¿Por su popularidad? ¿Qué creen que le vaya a pasar a su popularidad si alguna persona que fue a una de sus giras fallece en las próximas 3 semanas a causa del coronavirus? A pesar de cualquier cosa que diga el gobernador Barbosa, si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. el COVID no distingue entre pobres y ricos, entre chairos y fifís, entre buenas o malas intenciones, entre chingones o pendejos. Al coronavirus le vale verga si votaron por ti 30 millones de personas. Si eres un ser humano, le sirves perfectamente para seguir propagándose. Y no habría nada más cruel que descubrir que algunas de las personas que se acercaron al presidente en los últimos 30 días pudieron haber sido contagiadas, porque habrían dañado su salud simplemente para acarrearle aplausos al presidente. Tenemos que recordar, una vez más, una de las grandes promesas del presidente que a mi parecer ya está dejando demasiada historia. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Gobernar con el ejemplo no solo aplica a no robar, no mentir y a comer totopo en Macuspana. También es ser consciente de que como presidente y como el líder social que es López Obrador, él debería ser el primero en seguir las indicaciones de su gabinete de salud, porque esas son indicaciones que buscan evitar el contagio del virus y el aumento de la histeria colectiva. Si Andrés Manuel pudo llegar a la presidencia con tanto poder, es gracias y debido a que la gente lo escucha. Y esa es la principal razón del por qué él debería ser el ejemplo de que no hay que caer en la histeria, pero también de que debemos asumir esto como un problema serio, y nos termina demostrando que todo lo considera una cuestión de fe. El escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. ¿Sí? El no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Detente, detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. No saben la tranquilidad que me da que este no sea un gobierno conservador. La honestidad es una obligación de este y de todos los gobiernos, pero no por cumplirla va a caer un manto protector en tu país. México está a punto de enfrentar una pandemia y eso va a requerir todas las capacidades, toda la ciencia y toda la técnica que el gobierno pueda proveer. Nadie más puede resolver esto, ni los empresarios, ni las iglesias, ni la sociedad civil, ni el narcotráfico, ni los chairos, ni los fifís. Y el presidente de todos los mexicanos nos termina presumiendo 2 estampas que no le servirían ni para completar el álbum Panini de los polinesios, que justamente me hacen falta 2 estampas. La de Leslie que le hace y la de Rafa que le hace. Entonces, si alguien las tiene, porfa, se las cambio. Compré 3 cajas y no me sale. Ay, me hace falta esta de Karen. Bueno, y la de Karen que le hace. Es que yo creo que no. No lo traje, no lo tengo. Sí, es un trébol. Pero si en verdad quieren entender cómo asimila Andrés Manuel un problema tan grave y global como lo es la pandemia del coronavirus, tienen que escarbar en sus miedos, en sus fobias y en aquello que no lo deja pasar su sopita de médula. Ya se ha dicho que no hay características para
asegurar que hay una emergencia sanitaria por el coronavirus. En este caso, de ser así, si pasara, ¿usted evaluaría medidas extraordinarias, por ejemplo, cancelar la conferencia matutina o definitivamente no pasaría? No, brincos dieran. Si no tuviésemos esto, ahí sí me bocabajean, pues. Amigo mexicano, si podemos decir que el presidente tiene un problema, se llama delirio de persecución. Y es eso lo que no le permite dimensionar o resolver ningún problema que se le presenta a su gobierno, porque cualquier situación que está fuera de su concepción de país lo considera un ataque y un intento de derrocamiento. Entonces, ahora que el país requiere que su presidente, con el mayor nivel de legitimidad, responda y reaccione a un problema que requiere verdadero trabajo y esfuerzo, lo que López Obrador ve es una oportunidad para que le aboyen la corona. Aprovecho para comentarles que voy a ir el fin de semana a Oaxaca. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida. Todo esto, ¿no?, que utilizan nuestros adversarios. Seguramente ir al pueblo de Benito Juárez califica como actividad esencial. Es que también ustedes están de golpistas, ahí chingando, lo andan buscando, lo andan cazando, pero miren, no, mi presidente es más inteligente que todos ustedes, culebras. Como pueden escuchar, la preocupación de López Obrador no es la posibilidad de contagio en un evento que ya nos dijo Hugo López-Gatell que no debería suceder, sino que eso podría ser el pretexto perfecto de la derecha, de los conservadores o de los adversarios del presidente para derrocar su gobierno. ¡Chinga tu madre! ¿Y por qué le preocupa tanto? Porque cualquier crisis que está fuera de su agenda política es una situación que le exige trabajar, crecer, aprender, inclusive hasta evolucionar. Y todo eso es algo que el presidente no tiene la capacidad de hacer. López Obrador no trabaja, ordena. López Obrador no crece, achica a los que lo rodean. López Obrador no aprende, alecciona a los demás de su versión del mundo. Para López Obrador es imposible evolucionar porque su visión del México perfecto es una versión que ya existió y que, aparte de no ser perfecto, nunca va a volver a ser igual. El país puede ser mejor, por supuesto, pero no podemos volver a ser lo que fuimos. Entonces, al no tener ninguna de estas aptitudes, López Obrador se siente vulnerable ante cualquier circunstancia que se sale de su plan, y es por eso que se refugia en este México que nos negamos a creer que existe, pero que tristemente es mayoría. Lo que pasa que es una falsa alarma, que están creando pánico. Yo estuve viendo un video ahorita en mi celular que quieren que les pidan dinero a los países vecinos, y la verdad eso no se vale, porque como dijo si no nos morimos del coronavirus, nos vamos a morir del pánico, pero no hay que hacer caso, porque eso es una falsa alarma. Que todo este borlote de la enfermedad fue inducida por Estados Unidos para reorganizar la economía mundial que vaya acorde a ellos. Bueno, a lo menos en mi persona no hacemos caso de nada. ¿Por qué? Porque primero es Dios y luego son las falsas alarmas. Gracias. Esto repercute directamente en México porque los de la derecha están apoyando a Estados Unidos en esta parte para poder tirar el gobierno de López Obrador y obligarlo a que regrese al camino del neoliberalismo que nos
prácticamente aniquiló durante décadas. Es este México supersticioso, el que se rige desde la fe, el que se niega a abandonar sus complejos, el rencoroso, el enojado. López Obrador encuentra su mejor guarida entre esas personas que se sienten perjudicadas por el pasado. Y es por eso que puede conectar muy fácil con sus emociones cada vez que se siente acorralado por la situación. Entonces, ahora que se enfrenta a una crisis que no es política, sino sanitaria, solo sabe responder como responde a cualquier cosa. Por eso decidí informar diario, porque los conozco a mis adversarios. O sea, no, ya tengo tiempo. ¿Sí entendieron lo que dijo? Por eso decidí informar diario, porque conozco a mis adversarios. Por eso decidí informar diario, porque los conozco a mis adversarios. ¿Entonces los informes son para que los adversarios se callen o para que la gente sepa qué hacer? Van a empezar a decir de que no hay información, de que no se está haciendo nada, de que se está menospreciando el problema, porque pues es hasta lamentable, ¿no?, que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pues, pero los conservadores quisieran. No es la primera vez que el peor beisbolista de México toma decisiones para atajar las críticas de sus adversarios, pero en esta circunstancia en particular es muy peligroso, porque cada acción que tome va a estar muy politizada, y eso nos pone en un verdadero riesgo, porque si tenemos un presidente temeroso a la crítica y un gobierno dispuesto a comprometer su criterio para satisfacer las necesidades del presidente, lo que podríamos tener es una administración que se niega a afrontar la realidad porque es políticamente riesgosa. Y esto empezó a partir de que Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta idea, todo mundo tiene que hacerse la prueba. Y entró una idea completamente carente de sentido técnico de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas. Esta prueba no es una prueba para uso clínico. Una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. ¿Por qué razón? Porque la atención médica de una persona con COVID, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, es exactamente igual, se sepa o que tiene o que no tiene el virus. Porque no existe en el mundo entero, y muy probablemente no existirá a lo largo de la epidemia, un tratamiento específico, un medicamento que aniquile al virus. Yo le quiero creer al subsecretario de Salud, no solo porque es epidemiólogo, no solo porque él sabe qué sí y qué no hacer en este tipo de situaciones, sino también porque estoy seguro que no a cualquiera le permitirían operar la estrella de la muerte. ¿Qué pedo? No mames. Pero tenemos derecho de dudar cuando la aseveración de López-Gatell es totalmente contraria a lo que le recomienda a los gobiernos de todo el mundo la Organización Mundial de la Salud. We have a simple message for all countries: test, test, test. So we advise countries to stick to testing, and from there, of course, all the steps that they need to do. And we advise countries to stick to containment strategy, because we believe that these epidemics, these pandemics, or this virus is controllable. No necesitamos ser epidemiólogos para entender que si no haces pruebas, no sabes quién tiene el virus. Y si no sabes quién tiene el virus, no sabes quiénes más se pueden contagiar. Es como jugar a las escondidas y no saber a quién tienes que buscar. Si la Secretaría de Salud nos está diciendo que consideran inútil hacer pruebas de coronavirus, nosotros tenemos el derecho de dudar de las cifras oficiales, simplemente porque nos están dejando claro que no tienen la voluntad
de salir a buscar el virus. Lo que están haciendo es esperar que surjan los síntomas graves para que los enfermos les empiecen a brincar. Es por eso que no nos debe extrañar que este tipo de casos se vuelvan más comunes. En México, como le decíamos, la cifra se elevó a 5 muertos, reportándose el fallecimiento de la primera mujer, identificada como Marta, de 61 años, quien llegó de España el pasado 17 de marzo. Presentó síntomas al día siguiente. La llevaron al hospital ABC, donde le hicieron la prueba. Hasta el sábado 21 de marzo, ante las serias complicaciones, su familia decidió acudir a otro hospital, fue al Hospital Ángeles, donde esta mujer falleció ayer. La familia de Marta, quien padecía mieloma y diabetes, denuncia que la muerte se debía a una cadena de negligencias y omisiones por parte de las autoridades en México, pues 1, no la revisaron de manera adecuada al regresar a nuestro país. 2, que el Hospital ABC, a donde acudió tras volver de su viaje, tardó mucho en entregar las pruebas. 3, que en Locatel no le dieron seguimiento al caso y fue hasta hoy por la tarde, cuando el Hospital ABC, a donde acudió en una primera instancia, envió las pruebas de COVID-19 8 días después de realizarla. Sí, fueron positivas, pero la paciente ya está muerta. Que solo cuentes los frijolitos que tienes en la mano, no desaparecen los que se te cayeron al piso. Y aquí voy a tratar de sintetizar lo que estoy diciendo para poderme dar a entender. Aunque ya entramos a la fase 2, a nadie le sirve entrar en pánico. Todos perdemos. Lo que necesitamos es que el gobierno actúe y lo dejen actuar. Que desde el gobierno se llame a la unidad a todas las fuerzas políticas y empresariales ante esta situación que va a perjudicar a todos los mexicanos, aunque eso represente estar por encima de las necesidades del presidente. Pero, de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. Y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud. Y que no les quede duda, todos vamos a perder algo. A todos nos va a tocar hacer un sacrificio. Desde la familia que invirtió para vender gelatinas, pasando por el emprendedor que montó un restaurante, hasta el millonario que tiene un equipo de fútbol en primera división. Y claro, las pérdidas no serán igual de catastróficas para cada uno de ellos, pero eso no exime a nadie del sacrificio que vamos a tener que hacer juntos para detener la propagación del coronavirus. Por eso necesitamos más gobierno y menos presidente, porque si la agenda política del presidente va por arriba de la agenda sanitaria del gobierno, cualquier medida que se tome pasa a segundo plano. Y ahora me dirijo a usted que nos está oyendo para decirle, quédese en casa. Quédese en casa todo el tiempo que sea posible. Ahora que voy el fin de semana a Nayarit, que voy a estar también en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, son giras de supervisión. Si es algo que usted puede planear y puede evitar reunirse con otras personas, particularmente congregarse en un número grande, quédese en casa. Posponga los eventos públicos, cancele eventos públicos si usted es el que prepara algún evento público o una fiesta o un bautizo o alguna actividad en la que va a tener un gran número de personas. Evítelo. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. De plano, porque son capaces de eso y de más, para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente, dando el mal ejemplo.
Pero que haya más gobierno no quiere decir que desaparezca el presidente. Es justamente en este momento en el que se requiere un verdadero liderazgo, porque ser el líder de los enojados es muy sencillo. Solo les tienes que decir lo que quieren escuchar, pero ser el líder de los asustados y de los indefensos requiere que te sepas sacrificar mientras mantienes la calma. No necesitamos que el presidente ponga en alerta a toda la población si no es necesario, pero sí necesitamos a un presidente que le transmita a la población que lo que está sucediendo es una cuestión seria, y no al payaso de la fiesta que se arrima donde escucha ruido. Del 1 a tóquenme la canción del Papa, ¿qué tan demagogo populista es tu presidente? La razón de que el primer análisis que hago sobre el coronavirus sea desde el aspecto político es porque es el único que puede cambiar inmediatamente. Económicamente, venimos de un año en estancamiento y ni teniendo el corazón de Jesús con nosotros, nos vamos a quitar el megavergazo que nos va a meter la pandemia. En cuestión salud, ni se lo pregunten. Tenemos hospitales donde los niños nacen en la sala de espera. Tenemos doctores protestando porque ellos mismos tienen que pagar de su bolsillo los insumos que necesitan para atender a los pacientes. ¿Qué vergas vamos a hacer si el virus alcanza municipios como San Juan Tepeujil en Oaxaca, Mixtla de Altamirano en Veracruz o San Juan Cancuque en Chiapas? El riesgo particular de México con el coronavirus no solo es en la cantidad de contagios, sino que se expanda territorialmente, porque a diferencia de Estados Unidos, España e Italia, gran parte del territorio mexicano son zonas rurales. Aunque nos pitorriemos con justa razón, es el momento de utilizar esa mentada fuerza moral y convertirla en un liderazgo que pueda comunicar calma a las personas en los próximos meses, donde vamos a perder dinero, donde vamos a perder bienes. Lo que conservemos va a perder valor y, peor aún que todo lo anterior, vamos a perder seres queridos. Seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestro pueblo. El pueblo de México es mucha pieza. Ser mexicanos no nos cubre de un manto especial que nos protege por nuestras culturas milenarias o por nuestros valores morales y espirituales, por nuestras razas, por nuestros antecesores, por nada. Somos seres humanos y vivimos en la misma realidad biológica de todo el mundo. Sentirte un chingón no te va a ofrecer inmunidad al virus. Necesitamos ese liderazgo que sin excesos ni paternalismos nos guía a todos bajo la misma meta, que es salir de esta situación. Y que cuando alguno no pueda mantener el sacrificio, entre el gobierno a dar la cara por aquellos que no pueden dejar de ir a trabajar, pero que tampoco podemos permitir que salgan a contagiarse. Y aquí es donde veo el meollo de todo el problema de comunicación política que estamos viviendo. Los mexicanos estamos a punto de enfrentar días, semanas y meses de un constante sacrificio, de un desgaste económico, físico y emocional. Y cuando volteamos a ver al presidente, de los 30 millones de votos, del 80% de aprobación cuando inició su gobierno, de la autoridad moral, vemos al niño berrinchudo aferrado a sus regalos de cumpleaños. ¿Se prevé tomar mayor deuda en forma responsable para poder mitigar el impacto del COVID-19? No. Debido a la epidemia del COVID, se suspenden las obras de su proyecto Dos Bocas, Aeropuerto y Tren Maya. No. ¿Habrá nuevas subastas petroleras este año? No. Sí, Andrés Manuel, no puede sacrificar su capricho de la refinería de Dos Bocas, así como dejar de besar niñas en la calle. Si no puede detener la inversión en el Tren Maya, así como mantener una sana distancia, si no puede proteger a los periodistas que van a su mañanera, así como dejar de gastar en el aeropuerto de Santa Lucía, si no puede sacrificar sus proyectos estructurales como su popularidad, quiere decir que el único mexicano
que no está dispuesto a sacrificar algo para pelear contra esta pandemia es casualmente el presidente de México. No se le pide que cancele todos los proyectos y mucho menos que suspenda los programas sociales en este momento. Se le pide que si vamos a enfrentar una pandemia, utilicemos los recursos del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas para fortalecer nuestro sistema de salud, para apoyar a aquellos que no pueden dejar de trabajar, para cubrir las necesidades básicas de aquellos que no podrán encontrar un ingreso en una economía paralizada. La única petición es que por este momento Andrés Manuel suelte la agenda que cree que lo va a poner en los libros de historia del futuro y se vuelve el líder que necesitan los mexicanos del presente. Y miren me lo dio un migrante. Este país está a punto de enfrentarse a una amenaza que nadie en el mundo había contemplado, pero si algo nos ha enseñado la naturaleza es que en circunstancias extremas las especies tienen dos opciones: extinguirse o evolucionar. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Y ahora que lo necesitamos, dime, Andrés Manuel, ¿qué vas a hacer para honrar esa promesa?